Sonar cliché, tal vez, por la situación de los venezolanos, pero llegué a este país por hambre, por más que todo, a pesar de que yo le dije a mi mamá, y ella siempre me lo ha repetido, que nunca iba a dejar mi ciudad, nunca iba a dejar mi país. Un día simplemente mis hijos, mis mascotas, mi hijo, especialmente Fox, ya no tenían ni qué comer y fue mi punto de quiebre para decir, tengo que salir. Hola Daniela, bienvenida a mi canal Jairo Cas Código Mental. Hoy estaremos para compartir nuevas experiencias, nuevas vivencias. Hoy no solo vamos a hablar de tu empresa, de la creación de tu gran negocio, sino también vamos a hablar de la fe, de la disciplina, del enfoque, de la fuerza y la valentía que tú has tenido para poder empezar. Sé que te conozco muy bien y por eso te he elegido para poder iniciar con este gran sueño que estamos compartiendo. Y me encantaría que nos compartas tu historia, porque eso es lo que todos queremos escuchar. Dime cómo estás, cómo te sientes hoy día. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Para mí es un honor y un orgullo comenzar este nuevo proyecto juntos. El contar hoy muchas cosas, no solamente mis sueños, mis metas, sino también cómo ha sido todo el camino para llegar hoy en día en donde estamos, cómo estamos y a dónde vamos, que es muy importante. Entonces, muchas gracias y para mí será un honor hoy compartir un pedacito de mi vida con todos. No, gracias a ti, Daniela, la verdad, muy agradecidos por estar aquí. Empecemos con algo muy importante, ¿no? Nos encantaría saber de dónde vienes, dónde naciste, cuál es tu ciudad, cuáles son tus costumbres, tus tradiciones. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, como ya les dijo, mi nombre es Daniela, soy orgullosamente venezolana, pero también ecuatoriana por parte de mi papá, venezolana por parte de mi madre y barreña ecuatoriana. Tengo 26 años, nací en Mérida, Venezuela, y bueno, se caracteriza por ser un lugar muy amigable, un lugar hermoso. La verdad, para mí es la ciudad de mis sueños, donde crecí y aprendí todos los valores que hoy en día estoy aplicando en mi vida gracias a mis padres. Qué bueno, Daniela, me alegro muchísimo. Es muy importante conocer que rompiste la frontera, atravesaste la frontera con cuántos años y qué fue lo que te motivó venir acá a Ecuador. Bueno, crucé la frontera ecuatoriana a los 18 años de edad, recién cumplidos, 2 días después, porque no pude antes. Va a sonar cliché, tal vez, por la situación de los venezolanos, pero llegué a este país por hambre, por más que todo, a pesar de que yo le dije a mi mamá, y ella siempre me lo ha repetido, que nunca iba a dejar mi ciudad, nunca iba a dejar mi país. Un día simplemente mis hijos, mis mascotas, mi hijo, especialmente Fox, ya no tenían ni qué comer y fue mi punto de quiebre para decir, tengo que salir. Más que todos ellos fueron mi impulso, pero también fue por mí. Lastimosamente no éramos una familia, digamos, de clase baja o de escasos recursos, pero todos, a pesar de tener dinero, trabajos, hubo una época que fue hace más o menos unos 11 años, donde a pesar de que tuvieras, no había comida, habían filas largas, entonces ese fue el punto de quiebre y bueno, lo pude haber hecho antes, pero por mi edad, mi papá ya también estaba en otro país, no pude salir antes. Sí, comprendo. La verdad, la situación en la que viviste en ese momento en tu país, pues ha sido como un punto de quiebre, ¿no? Salir de esa zona de confort para buscar nuevos sueños, romper fronteras y tener esa valentía a tan corta edad que tú has tenido para poder volver a empezar, darte una nueva oportunidad. Eso es muy bonito y creo que todos lo debemos hacer en cualquier momento, empezar a tener segundas oportunidades. ¿Qué fue lo más difícil de haber dejado de tu país? Primero mi casa, mi comodidad, yo tenía una cama, toda la comodidad que puede tener una persona en su casa. Lo segundo es
dejar muchos sueños, muchos planes, muchas metas. Estaba por empezar la universidad, mi carrera, que me la dieron solo por tener buenas calificaciones, me dieron un cupo en la universidad para ser médico veterinario y eso es lo que creo que más me afectó de salir del país y no era porque no me pudiera quedar, sino es que no existían los recursos para yo quedarme ahí y estudiar. Entonces, creo que lo que más me dolió fue haber dejado eso, todos los planes, todas las metas, todos los sueños que tú solamente coges tu maletita con las pocas cosas que tienes y sin nada más. Llegar aquí y construir todo desde cero. Claro, y eso es lo más fuerte, ¿no? Porque prácticamente estás en un lugar donde te sientes muy cómoda, ves a tu alrededor, está tu familia, están tus amigos, están tus conocidos, conoces el lugar, conoces el ambiente, te sientes tranquila, crees que todo se te va a dar, pero a veces la vida nos sorprende, ¿no es cierto? Nos empieza a mostrar otros caminos, quizás sean mejores para que tú vuelvas a tener otros sueños, otras capacidades y puedas expresar todas tus virtudes. Sé que tienes un tema de una carga emocional muy fuerte sobre tus perritos, te encantan las mascotas. Cuéntame un poquito cómo empezó a llegar ese apego hacia las mascotas. Bueno, todo nació de mi papá. Agradezco todos los días esa parte que también me enseñó mi papá. Teníamos una casa bastante grande y a veces le sorprende, pero llegamos a tener hasta 20 perros juntos. Mi papá tenía Wow. ese gran corazón de a veces verlos en la calle y al carro los perros. Entonces, bueno, no todo es como se dice siempre, no todo es bonito. En mi infancia también tuve una infancia un poco difícil, se puede decir, y mi único refugio, apoyo, todo eran mis mascotas. Entonces, todo ese cariño y ese amor que ellos me daban, creo que yo siempre sentí que lo tenía que volver hacia ellos mismos. Entonces, mi papá me enseñó eso. Teníamos muchos perritos, yo incluso los bañaba yo solita uno por uno y siempre estaba con ellos. Ellos, cuando era pequeña, fueron más mi familia que incluso mi propia familia. Claro, y es que la verdad creo que todos en la vida siempre hemos tenido algo que recordar de la infancia, algo que a nosotros nos ha marcado dentro de nuestra memoria, nuestro recuerdo y lo hemos vivido para siempre. Y eso, yo creo que tú cuando estás aquí rodeada de las mascotitas, de los perritos, creo que tienes un pedacito dentro de tu corazón que te recuerda a eso, a lo que eras cuando estabas allá en Sí, tu país. de ahí creció mi amor incondicional a las mascotas y sé que dije al inicio, primero mi hijo, es que para mí mi mascota, el que tengo actualmente, bueno, tengo tres, los tres son mis hijos, entonces igualmente cada uno me ha salvado en una parte muy importante de mi vida cuando he estado sola, entonces ese amor es incondicional. He rescatado también muchos perritos, les he dado una segunda oportunidad, perritos al borde de la muerte, y siento que eso también me lo ha compensado Dios en darle a mi perro de 14 años mucha salud. Claro, es muy importante también recalcar ese tema de que si tú das, también tienes algo que recibir. Eso es muy bonito. Sé que tienes una familia muy linda, una familia muy numerosa, muy unida. ¿Crees que heredaste algún talento específico de tus padres? Claro, como le dije al inicio, nosotros, la verdad, pues sí tuvimos muchos inconvenientes antes, no éramos tan unidos como hoy lo somos, perdón, y lo agradezco muchísimo porque la familia siempre es un pilar, pero de cada uno he aprendido muchas cosas, de mi madre, que creo que sin ella también no hubiera podido llegar a este país sin nada y comenzar de cero y trabajar porque teníamos las dos caras de la moneda. Siempre he dicho, mi papá, gracias a Dios, en su tiempo fue una persona abundante, se puede decir, pero mi mamá no es que no era abundante, sino que ella era un poco menos. Y nos enseñó, nos dio las herramientas de trabajar, sobrevivir. Sobrevivir se puede decir como que tú mismo puedes hacer las cosas, ven, yo te enseño, pero tú hazlo. Entonces, de mi papá también aprendí mucho la disciplina. Mi papá era una persona que yo agradezco mucho también porque
Él me enseñó con disciplina, por ejemplo, no tiene ningún tipo de vicio y eso nos los mostraba desde chiquitos y yo siento que en esa parte me parezco mucho a él. Él no tomaba, no fumaba, no nada de eso. Era una persona bueno, se le puede decir como muy correcta y esa partecita yo heredé de él. Tengo el carácter de los dos, el carácter de mi mamá y mi papá cruzados, que son bastante fuertes, pero agradezco mucho esas partes de que me enseñaron mi mamá, por un lado, a salir adelante a pesar de cualquier problema. Yo le agradezco mucho que me haya enseñado a hacerme una arepa, un arroz, porque imagínense salir al mundo sin ningún tipo de herramienta y que ningún trabajo me iba a ser de menos. Mi mamá también nos los enseñó muchísimo. De mis hermanos, la verdad es que también hemos sido más unidos en este momento y yo agradezco mucho ese cariño que ahora en este momento nos tenemos mucho, pero la familia siempre te deja enseñanzas y los que primero salieron a buscar la vida en otro país fueron ellos. Entonces, creo que eso también no me dio la fuerza como que decir, yo también puedo, siendo la menor de 3 hermanos del matrimonio de mi mamá. Y bueno, tengo 2 hermanos aparte más. Entonces, eso es muy importante. De mis 2 hermanos también adicionales, he aprendido el amor inmenso que se les puede tener. Tengo una hermana que lastimosamente pues nos distanciamos mucho, pero en el fondo en el corazón nosotros la adoramos mucho, fue parte de nuestra infancia, es parte de nuestra familia, a pesar que a veces estamos un poco lejos, pero de todos creo que siempre me llevo un pedacito para aprender y para ser mejor todos los días, porque creo que todos los días es de aprender de cada una de las personas que tenemos alrededor, coger lo más bonito, lo mejor. Las personas no son perfectas, pero sí tienen sus cosas positivas que cada uno podemos ir sacando ese pedacito de todos. Sí, y es que la familia es esa base, ¿no? Esa base fundamental que nos permite a nosotros ser fuertes, estar siempre protegidos de nuestro padre, de nuestra madre y obviamente de nuestros hermanos. Cuando caemos, están ellos para levantarnos. Cuando estamos en problemas, en situaciones muy difíciles, la familia está primero y eso es lo más importante, que nosotros como personas debemos acercarnos a ellos ante cualquier problema, porque Dios puso a la familia para que nosotros tengamos esa buena herramienta poderosa para poder solucionar cualquier tipo de problemas. Hablemos un poco de esa disciplina que has heredado de tu padre. Emprender a una edad tan corta, me dijiste que desde los 18, 20 años aproximadamente, ¿cómo tú cómo has gestionado el tema de las distracciones? Porque obviamente en la edad de los 18, 20, 25 años, los jóvenes de ahora se dedican a otras cosas. Y tú has vivido también, has podido observar a tu alrededor, se dedican a salir, a las fiestas, están perdiendo el tiempo, no son productivos, están distraídos. Eh, ¿Cómo tú has gestionado eso? Venir desde un país a estar sola y prácticamente no desviar tu camino. Cuéntame un poco esa disciplina, ¿cómo la aprovechaste? Bueno, creo que eso también se da en base a que vienes de otro país, vienes sin nada, y el llegar aquí y salir representaba gastos con los cuales uno no contaba. Entonces, adicional, siempre he sido desde pequeña una persona que realmente nunca le ha gustado salir, se puede decir, andar en fiestas. Claro que tampoco voy a decir que nunca lo he hecho, porque sí lo he hecho, he compartido de esas maneras, pero a mí me agrada más mi hogar, el trabajar, esa, se puede decir, no sé si se considere como una disciplina, pero siempre me ha gustado más estar concentrada en mi trabajo, en crear cosas nuevas, en sentarme y tener ideas o simplemente descansar, estar en casa con mis mascotas, con mi pareja. Entonces, más que todo la motivación era eso, ¿no? El que te cambia mucho el chip al momento en que tú sales de tu casa, ya no eres una niña, o sea, yo era como que
ahí hubo un antes y un después al salir de Venezuela, el que ahora ya no eres una niña, ahora ya tienes que trabajar, tienes que alimentarte, tienes que tener tus propios ingresos, alimentar Correcto. a tus mascotas. Entonces, para mí no era una opción el yo querer ir a, como se puede, no malgastar el tiempo, pero salir de cierta manera a, a divertirme, y eso para mí era tiempo perdido, que no podía invertirlo, tenía que invertirlo en otras cosas. Entonces, creo que mi mentalidad cambió desde muy pequeña, por eso yo, como te digo siempre y le digo a todos, yo soy una señorita, una viejita atrapada en este cuerpo de mujer. Claro, sí, es correcto. La verdad que a mí me encanta esa disciplina que has tenido porque incluso desde que te he conocido, tú has podido dar ese buen ejemplo. Y eso, las personas, obviamente, sentir esa energía, la energía se contagia. Y uno también le da esa motivación, ¿no? A tratar de ser mucho mejor. Sabemos que todo en la vida empieza con una decisión. Recuerdo que tú empezaste a trabajar en muchos lugares, en una barra, en un restaurante, frecuentabas también estos lugares como para tener un sustento económico. ¿Cuál fue tu punto de quiebre en el momento en que tú dijiste no más, no voy a ir nunca más a este tipo de trabajos porque estoy trabajando para alguien más y voy a empezar a trabajar en mí? Cuéntanos un poquito de eso también. Sí, aquí también aprendí a hacer muchas cosas que no sabía, como tú mismo lo dijiste. No, no me gusta ningún tipo de licor ni de trago, pero fui bartender, lo aprendí por necesidad. Tuve muchos tipos de trabajo, como call center y así, pero lo que marcó un antes y un después es que las personas se tomaban el derecho de quererte humillar, de quererte hacer de menos por trabajar para ellos o porque tú tuvieras una necesidad. Entonces, considero que ese fue mi punto de quiebre en el que algunas personas me hicieron sentir de menos, me humillaron, se me acusaron de cosas sin sentido, se me insultó. Entonces dije, hasta aquí nomás. Y no es que es una decisión fácil, porque no es una decisión fácil. A mí me costó mucho, pasé hasta hambre para poder tener lo que hoy tengo. No es que todo he recibido a manos llenas. Cuando yo tomé la decisión de ser mi propia jefa, fue más que todo porque me cuestioné el por qué trabajar para construir los sueños de alguien más. ¿Por Sí. qué no trabajar en construir mi sueño? Así me cueste, así tenga que comenzar de cero. ¿Por qué no trabajo en vez de trabajar para alguien más que está, también ¿cómo se puede decir? Justificable, está trabajando, está dando trabajo porque está construyendo su sueño, pero yo también quiero construir mi sueño. Correcto. Yo también quiero hacer algo que me apasione, porque estos trabajos que yo tenía no era que me apasionaban, lo hacía porque, como tú dices, necesito el dinero. Entonces, ese fue mi punto decisivo, el que me dije a mí misma, eh, ahora tienes que construir tu propio sueño. Ahora tienes que sacar adelante lo que tienes en la cabeza. Entonces, Ujú. ese fue el antes y el después para mí de trabajar. Como les digo, no es que sea una decisión fácil. Eh, para esto tuve que pasar muchas situaciones para lograr lo que hoy es, que vamos a hablar un poquito más adelante, Pau Wow. Sí, la verdad que yo también he tenido esas experiencias que tú compartes en este momento. Hay veces que en la vida nosotros siempre estamos dedicados a personas que son pasajeras de nuestra vida y le dedicamos tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación y no sentimos esa felicidad, no sentimos ese corazón lleno para poder hacer las cosas. Y yo he tenido muchas personas, muchos amigos, que cuando les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo van en tu trabajo? Siempre es algo negativo, siempre hablan de la negatividad, siempre están hablando de temas destructivos, del chisme, del odio, del ego. Entonces uno es cuando ahí dice, entonces, ¿para qué vas a ese trabajo? Y obviamente lo que tú recalcabas es por la necesidad del dinero. Y es que cuando estamos corriendo atrás del dinero nos volvemos esclavos del dinero sin darnos cuenta. Y prácticamente lo más primordial que se nos va en la vida es de esos sueños, esa creatividad,
aprovechar el talento que cada uno tiene. Eso es lo más importante y lo más bonito. Pero hay algo aquí clave, que las personas no superan esa etapa y siempre viven de lo mismo de siempre, y es de ese miedo a cambiar, ese miedo a salir de la zona de confort, ese miedo o vergüenza también del qué dirán los demás, es que si empiezo, qué vergüenza que me irán a decir, me van a reclamar, y es eso también que nos paraliza por completo. Tomar esa decisión, yo te felicito, la verdad ha sido, creo que la mejor decisión que has tomado en la vida, y por eso es lo que estás teniendo hoy día tus resultados. Eh, Estabas hablando un poquito también del tema de la creación de la marca. ¿Cómo empezó todo esto de Pauwau? Porque antes era otro nombre. ¿Cómo fue esa transición? Nos encantaría saber también un poquito de eso. Y quisiera saber cómo tú has gestionado el miedo, porque yo sé que en algún momento de tu vida tú has de haber dicho, no, no va más. Aquí se termina, me Y voy me regreso a Venezuela. y me regreso. Claro, prácticamente así. Entonces quisiera saber eso, ¿cómo tú lo gestionaste? Es muy difícil porque empezar desde cero es difícil. Creo que lo que más me hacía como fácil era esa pasión que tengo por los animales, por el cuidado, por el bienestar de los animales. Comenzó con algo súper sencillo, que fueron unos simples collares con nombres para perros. Una tela normal que yo iba, compraba, con una señora costurera que me apoyaba, hacíamos collares. Y fue creciendo poco a poco. Bueno, un punto muy importante y muy clave para el crecimiento fue el haberte conocido, porque más lo tenía como hobby y sentía que crecía muy despacito. Entonces tenía miedos de arriesgarme. A veces me decía, voy a volver a buscarme un trabajo, me va a tocar volver a trabajar. Eh, pero llegó una persona importante, me motivó y me dijo, a ver, apure, tenemos que Empecemos. salir, tenemos que hacer esto, es una idea ganadora, que fue lo que, o sea, más me motivaba, era como que veías una buena oportunidad, no era como que decías, como Más otras que todo, personas. yo miraba en ti ese talento, esa pasión que llevabas por dentro. Entonces yo entre mí, todo lo que yo he venido aprendiendo, tanto en la universidad, en el trabajo y esas experiencias, yo decía, tú tienes la pasión por dentro. Y cuando una persona tiene la pasión, eso nunca va a terminar. Claro, Siempre ya vas a estar subiendo, subiendo, subiendo de nivel. como tú me decías hace un rato, a veces tenemos miedo por el qué dirán. Y lastimosamente a mí me decían, eso no tiene futuro, eso no te va a dar de comer, eso es un hobby, un gusto que estás teniendo. Y claro, o sea, me tocó el momento difícil y las personas me veían como que estaba en un punto desequilibrado y me decían, búscate un trabajo, como que no creas, no lo hagas. Y yo tenía una idea que ya era comenzar con un tipo de accesorio distinto, pero solo tenía la idea y no la trabajaba. Entonces juntos dibujamos la primera pechera de Pau Wow, juntos lo hicimos, juntos hicimos las primeras pruebas. Entonces allí fue creciendo. Obviamente, como dices, no se llamaba Pau Wow, se llamaba Pet Collars. Así fue el primer nombre que le colocamos, porque todo al inicio es como a lo que vaya saliendo. Entonces, poco a poco, igual fuimos creciendo, comencé algo que también me ayudaste, entré a la universidad a hacer una tecnología dedicada especialmente a el emprendimiento. A la Es, marca. Esto me ayudó muchísimo Ujú. porque desde que entré a esta carrera pudimos registrar la marca intelectual, que es de nuestra propiedad. Pauwau es nombre, todo es nuestro. Antes no lo teníamos y por eso tuvimos también algunas caídas de que obviamente estábamos usando un nombre que ya tenía otra empresa Tuvimos registrada. 2 caídas, ¿no? Sí, se nos cayeron 2 veces cuentas de más de 5.000 seguidores y así en Instagram. Y bueno, son cosas Frustrante, ¿no? en el camino que se van dando. Esas veces me dio mucho miedo. Puedo decir de unas veces que me ha dado mucho miedo porque perdí todo, mi trabajo, mis clientes, las personas que nos veían. Fotografías, videos, Entonces contenido. te decía, no vamos a volver Se a acabó. vender, o sea, vamos a estar mal y nada, o sea, no nos dejamos de caer.
Claro que hay días en que vamos a sentir que no podemos más, es como yo le decía a Jairo, a veces digo, voy a vender todo y me voy a Venezuela porque es que es un camino, el emprender es un camino de muchas piedras que tienes que ir superando, subiendo, quitando, limpiando. El emprendimiento no es fácil. Además, cuando no tienes conocimientos totales de cómo llevar un emprendimiento no es solo salir a vender, un emprendimiento es marketing, un emprendimiento es identidad visual, un emprendimiento es saber vender, un emprendimiento es saber atención al cliente, o sea, es algo bastante difícil, que es algo que hemos aprendido con el tiempo. Entonces el miedo siempre está presente al cambio, el hacer algo distinto, al saber si el cliente le va a gustar, si no le va a gustar, si va a las personas interesarse o no. Entonces, miedo tengo hasta hoy día, que PagWow está mucho más estable y está en crecimiento. Entonces, es algo que creo que siempre va a estar, pero la cosa es saberlo. Pero yo siento que el miedo ahora controlar. Es mejor gestionado, claro, mejor controlado, sí, con mucha con más madurez. Exacto, y eso es lo que a nosotros también, no solo en el tema de los negocios, sino también en la vida, cuando nosotros caemos y caemos y caemos, empezamos a tener oportunidades que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestra conciencia, actuar con mayor madurez y ser diferentes, que es lo más importante. Porque no vamos a estar toda la vida siendo los mismos de siempre, cayendo cada vez peor y peor y peor hasta que llegamos a un hueco del cual no podemos salir. Siempre nos vamos a caer, siempre en todo, no solo en el emprendimiento, en la vida, en todo. La cosa es saber levantarse y seguir, saber levantarse y decir, ahora es que falta, ahora es que me voy a caer más, ahora es que tengo que salir, entonces, porque se vienen muchas más cosas y más caídas de las que tenemos que aprender. Entonces, mentir en decir que todo es perfecto, todo va a ser color de rosa al emprender, quien te lo diga te está mintiendo, te vas a caer muchas veces, va a costar muchísimo. Lo importante es saber levantarse y saber seguir. Hay algo muy bonito que, bueno, si a otras personas nosotros le decimos, ¿qué pasa cuando te sientes presionado? Cuando estás con muchas actividades, con muchas cosas que hacer, hay muchas personas que abandonan. Cuando se sienten presionados, lo primero que hacen es coger y dejar ahí y empezar otra actividad. ¿Cómo tú has gestionado esa presión a lo largo del tiempo? ¿Ha sido buena para ti? ¿Crees que ha sido buena o mala? Bueno, sinceramente primero lloro. Cada vez que me siento presionada, primero lloro porque soy una persona que es bastante sentimental. Entonces, pero por ejemplo, tengo también como esa mano que siempre ha sido la tuya de, a ver, ¿por qué lloramos? No lloremos, a ver, ¿qué se puede hacer? Todo tiene solución, todo, absolutamente todo. Entonces creo que de las personas que me han más enseñado a gestionar la presión ha sido tú y ahora pues la manejo de distinta manera y hace poco dije como que estoy orgullosa porque pude manejar una situación además de sola, manejar la sobrepresión. Entonces, creo que es algo que también se aprende durante todo el camino. Así es. Pero, por ejemplo, de ti es algo que, de las cosas así que como que he absorbido y dicho, esto tengo que hacerlo. Porque tú, en cambio, sobre presión trabajas muy bien, pero yo no lo hacía. Entonces, son cosas que yo no digo ahorita que soy súper buena trabajando bajo presión, pero es algo que estoy aprendiendo, que antes me costaba muchísimo más, o decía, no, yo ya no quiero, se acabó. No, o sea, ahora me siento, he aprendido, como me has enseñado un poco, me siento, lo pienso, digo, esto no se va a acabar, por esto no se va a acabar, todo tiene solución. En general, no es que por esto nos vamos, se puede decir, como morir. Entonces, sí es difícil trabajar sobre presión, más cuando eres una persona bastante sentimental, pero puedo decir que hoy día Daniela lo maneja mucho mejor que tal vez la Daniela de hace unos 2, 3 o 4 años. Claro, y es que todos en la vida, yo también recuerdo hace algún tiempo, para mí la presión era como que algo malo, yo le veía como algo negativo, algo destructivo. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que cuando nos sentimos presionados es cuando queremos crecer. Es como que tienes la oportunidad de dar el paso
para empezar a crecer, no solo en lo personal, sino en lo social, en lo laboral, en lo educativo, en lo deportivo, en lo familiar. Es una oportunidad que tú tienes y todos nosotros, todas las personas debemos verle a la presión como algo muy bueno, algo realmente muy productivo, porque eso es lo que a nosotros nos va a poder elevar al siguiente nivel. Si hablamos de presión, tenías tu negocio, bueno, tienes tu negocio, empezaste a estudiar, tenías dos actividades a la vez, que no es fácil sobrellevar esa carga, se puede decir, de los clientes, del local, la atención, el tema del marketing. Aparte tenías que estudiar, empezaste a estudiar en la universidad y eso te ha ayudado a ti a poder potenciar tu emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese camino? La verdad, el momento se me hizo muy difícil. Es como tú dices, no es solamente el negocio, no es solamente tener un local y sentarte en el local. El negocio es estar respondiendo mensajes, atender a los clientes, pensar en qué contenido vas a subir, en qué fotos, generar contenido, generar esa confianza, esa transparencia con los clientes. Entonces, son muchas actividades. La verdad, al inicio sí me costó bastante dividirme en varias. Y no es que solo el emprendimiento y la universidad, también tenemos un hogar, tenemos unas mascotas y es dividirte en muchas cosas. Entonces, el inicio sí es difícil, pero luego lo sobrellevas y más cuando tienes apoyo, puedes como que tienes esa persona de que tranquila, tú haz esto, yo te apoyo con esto, entonces más o menos así también aprendimos a soltar un poco, ¿no? Así es. El dar actividades a otras personas como la creación del contenido del local, busquemos unas personas que nos ayuden y así, ir soltando para no tú recargarte de todo. Estuve con clases en la universidad, con tesis, con inglés, o sea, y yo estaba, y sí hay puntos en los que dices, no puedo más y te cansas. Siento que el cansancio psicológico o mental es mucho más que un cansancio físico, entonces sí te abrumas, pero siempre importante es lo que me motiva es cuando voy a mi local y estoy con una mascota y esa mascota está feliz con un cliente y te agradecen, te dan las gracias del trato que se les da, del cariño que se les da. Entonces dice, todo esto vale la pena. Y cuando veo el local, que ha sido también gracias a los estudios, gracias al apoyo, a las ideas, digo, todo el esfuerzo que se está haciendo, quedarse a dormir tarde, estudiar hasta tarde, hacer deberes, todas estas cosas, digo, aquí está El resultado. el fruto de todo ese esfuerzo que no solo he hecho estos años, sino que vengo haciendo durante años y años, porque esto no viene de algunos años, esto viene desde chiquita, porque siempre desde chiquita tú estás haciendo el esfuerzo todos los días de construir cosas. Entonces, le digo a mi yo pequeña, que es algo que también cuido muchísimo, mi yo niña, como que, mira, aquí está el fruto de todo lo que pasaste, de lo que hablamos desde el inicio, de esas dificultades en tu infancia, del haber inmigrado. Aquí está, mira tu resultado y está orgullosa, y porque esto solo es el inicio, esto es un pequeño mordisco al pastel, Correcto. porque lo que se viene es mucho más grande. Uh-huh. ¿Cómo te ves en 10 años? Me veo en mi casa con muchos perros. Bueno, principalmente eso, mi sueño es tener una gran casa, eh, una gran familia, ser, ahorita, bueno, mis sueños están concentrados en que Pau Wow se vuelva mucho más grande. Para mí lo que es ahora es algo muy pequeño, estamos trabajando en que sea Ujú. algo mucho más grande y bueno, dando los pasos, pero en 10 años, para decir que, bueno, siempre tenemos que vernos todos los días como que constantemente cumplir algo nuevo, ponernos unas metas nuevas, pero en 10 años sí me gustaría ya que mi emprendimiento, que ya no es un emprendimiento, es una empresa, ya no hay que no minimizarla, sino que emprendimiento pues es cuando comienza, pero ahora mi empresa ya es algo grande, entonces tener un hogar, estar rodeada de animales y que yo ya pueda
verlo de lejos. O sea, estar involucrada, porque para mí el estar con los animales es lo que me llena y me motiva todos los días, pero ya no ser yo quien tenga que estar ahí todo el tiempo para que funcione, sino ya estar un poco más alejada, seguir cuidando porque es mi bebé, también es mi bebé, mi Pau Wow es mi bebé, pero sí me gustaría estar un poco más relajada. En estos tiempos es de trabajar y los años que vienen seguirán de ser de seguir trabajando, de seguir ahí, porque tenemos que estar presente para que pueda hacer algo. Porque Pau, créanme que no va a estar solo aquí en Ibarra. Pau Wow va a ser eh, algo que lo vas a encontrar en cada ciudad. Entonces, ¿Y por qué no? soñar en, soñar en grande, que sea una marca mundo actualmente, pues también estamos en otros países, tenemos puntos de ventas en otros países. Panamá, Ajá, Panamá, hemos estado, bueno, nuestros accesorios han llegado a Estados Unidos, España, México, estamos muy agradecidos de eso. Colombia bastante, ¿no? Colombia, entonces, incluso estando aquí han llegado a Venezuela. Entonces, sí, verme un poco más relajada, se puede decir, ahorita todo el tiempo y toda la energía y todo lo que hacemos está invertido para que pueda llegar a hacer todo eso. Entonces, en 10 años sí me vería un poco más tranquila, con ya todos los cimientos bien puestos y nada, tener una familia, un hogar y muchos perros. Qué bonito, me alegro bastante. La verdad es que hablaste de algo muy importante que es tener esa fe, ¿no? Esa certeza y esa convicción de que lo que tú te estás proponiendo ahora vas a tener los frutos a mediano o largo plazo. Cuéntame un poco cómo eran tus hábitos antes. Bueno, algo que también he agarrado mucho de ti es un poquito mejorar los hábitos. No es que haya sido una persona sin hábitos. En Venezuela, yo casi todos los días, por no decir todos, eh, salía a caminar, mis perros, mis mascotas. Todos los fines de semana era una montaña distinta, caminar por horas. Claro que una cosa que a mí me bajó mucho la motivación de esto es ver a mi perro envejecer. Antes podía subir montañas, ahora ya no puede hacer eso, ya poco puede incluso caminar. Entonces comencé a ser un poco una persona, se puede decir, sedentaria, que trabajaba a la casa, dormir, descansar, pero esto ya pasó factura y mi cuerpo me estaba diciendo no podemos seguir de esta manera. Entonces, eh, como tuvimos una época en que fuimos al médico y me decían todo está bien, pero yo me sentía muy mal. Yo me costaba mucho levantarme a la cama, eran dolores de cabeza y todo, y ahí comencé a decir, tengo que mejorar la situación. Ahora me trato de apegar bastante a lo que tú haces. Claro que todos tenemos gustos y todos los gustos Así son, es. como se pueden decir, válidos. Por ejemplo, a ti te gusta leer muchísimo y aprendes de eso. En cambio, yo he sido, no leo mucho, pero me meto en otro tipo de ambiente que a mí me hace feliz, es como a ti te hace feliz, que yo soy un poco más se puede decirlo digital o algo así. Me gustan los videojuegos, no los videojuegos, se puede decir que, no sé, de matar o cosas así, pero me gustan videojuegos, me gusta más El esto, streaming. exacto, ver streaming, porque, no sé, de alguna manera encuentro mi salida, me hacen reír estas personas que lo hacen, y es como yo digo, todos tenemos válido nuestros gustos, pero sí hay hábitos importantes como el hábito de movilidad, estar en constante movimiento, estamos yendo ya bueno, ya voy al gimnasio y créanme que me he sentido mucho mejor. Hay, no he sentido ningún tipo de dolor, no he sentido ningún tipo de malestar. El ejercicio me está haciendo súper bien y hábitos como levantarse temprano, estar activos, ir al trabajo, también Comer saludable. el hábito de comer saludable, el hábito también de compartir, de no solamente entre nosotros, sino con las mascotas, todo. Entonces son hábitos importantes que te ayudan a llevar tu vida de mejor manera, sentirte mejor
creo que sí son muy importantes mantener hábitos. Creo que el movimiento es algo que por lo general todos necesitamos. Yo, como les digo, antes lo hacía y al momento de ya no hacerlo ya me comencé a sentir bastante mal en todos los sentidos. Incluso mentalmente te sientes más cansado, el cuerpo se siente más cansado. Entonces ir creando esos hábitos, que nos falta mucho y nos faltará mucho tener muchos más hábitos, pero sí irlo poco a poco haciendo. Claro, y es que hay una frase también que se me ha quedado a mí mucho de un libro que aprendí y que te dice, tu vida de primera clase empieza cuando sales de tu zona de confort. Ujú. Y la zona de confort no es solamente con el tema laboral, con el tema familiar, sino también tiene que ver con el tema personal. Porque si nosotros en el interior empezamos a hacer cosas o actividades que nos empiezan a mejorar nuestro estilo de vida, es totalmente válido. Antes, obviamente, yo también te cuento un poco, mis hábitos eran el salir, el pasar las malas noches, el estar constantemente dentro de la sociedad, tener excesos y obviamente cuando eres joven obviamente no te afecta, pero con el pasar del tiempo empieza a ver esos temas, el tema de la salud, el tema de la salud mental, la salud emocional, siempre pasaba enfermo, siempre tenía el tema de los dolores internos, siempre pasaba aburrido, siempre pasaba con odio, con rencor hacia las personas. Y eso obviamente a ti te va consumiendo poco a poco y te va llevando a un punto en el que ya te desconoces, empiezas a perder tu identidad. Entonces, creo que ahí esos puntos de quiebre es donde uno dice, bueno, se acabó, de aquí en adelante voy a ser un nuevo yo. Y esto de los hábitos es muy importante inculcar a las personas porque hay mucha gente que todavía se la pasa perdiendo el tiempo. Hay mucha gente que todavía siguen siendo los mismos de antes, no son productivos, no generan algo para el mundo, no dan algo para la sociedad. Y nosotros en este mundo siempre debemos tener en cuenta que tenemos un propósito. Cuando amanece, tenemos esa gratitud, esa bendición de volver a empezar y de saber de que Dios nos tiene aquí para empezar de nuevo, darnos esa segunda oportunidad y poder tener la valentía de decir al mundo, bueno, aquí estoy para que me vean, para ser una persona de bien. Porque eso es lo que también nosotros debemos cultivar, no solamente ser buenos en el trabajo, sino también ser buenos en la familia, ser buenos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra salud, porque a la final cuando crecemos, cuando los años pasan, lo que tenemos es nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestro cerebro, y si no los tenemos funcionando bien, pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor se va a caer. Por eso yo siempre recalco y siempre digo, la salud y el tiempo son los activos más valiosos que las personas tenemos y que muy pocos la aprovechan. Bueno, ha sido un espacio realmente muy acogedor, muy bonito haberte conocido, para que las personas también conozcan cómo has podido llegar acá al país, cuál ha sido tu propósito, cuál ha sido tu, tu anhelo, tus sueños, todas esas barreras que has tenido que luchar, que has tenido que fallar y volverte a caer para volverte a levantar. Todo eso habla muy bien de ti y tienes un gran ejemplo. Todas las personas que te conocemos te admiramos mucho por esa valentía, ese coraje que tú tienes, a pesar de que eres muy sentimental, obviamente, pero yo sé que por dentro tienes un corazón demasiado fuerte, demasiado valiente y sé que vas a llegar lejos porque tienes la pasión. Estás esforzándote, estás trabajando, mantienes tu enfoque y es simplemente de esperar la oportunidad, porque estás preparada para eso. La oportunidad va a llegar en cualquier momento y ten la certeza de que en cualquier momento todo lo que tú estás soñando lo vas a cumplir. Así como ustedes, chicos, esperamos que también hayan pasado muy bien, haya sido un momento muy acogedor. Estaremos ampliando mucho más las experiencias con otras personas. Hoy día estuvo aquí Daniela Alarcón. Muchas gracias, la verdad, muy, muy agradecido por todo lo que nos has compartido y espero tenerte en una nueva oportunidad. ¿Por qué no? Para volver a hablar de nuestras vivencias, nuestras experiencias y poder compartir a todos ustedes. Pero antes de irnos, Daniela, un consejo para los jóvenes de hoy día.
Bueno, en base a mis vivencias, ya que las de todos son, como se pueden decir, válidas, yo digo que a pesar de que el camino sea muy difícil, nunca dejen de luchar con perseverancia más que todo, perseverar por sus sueños, por sus ideas, por sus pasiones, porque en mi parte, que es el tema que hablamos hoy, que es el emprendimiento también y esa como lucha que tuve al momento de salir de mi país, si lo haces con pasión y con todo el amor, se logra. Y como leímos en un libro por ahí, hay que salir de ese camino o de ese, ¿cómo es que se La llama? zona de confort. La zona de confort o ese camino de la rata, Ah, que es, también, claro. que es estar detrás de todos los días como zombies, hacer lo mismo solo por Programados conseguir para lo dinero, mismo. ajá, salgan, si tienen un sueño, una meta, por más loca que sea la idea, háganla, sueñen, luchen todos los días por sus sueños, porque a pesar de que no es fácil, créanme que van a ver frutos de los cuales van a estar muy orgullosos y así que no tengan miedo de salirse de esa carrera de la rata en la que a veces estamos metidos y salir de esa zona de confort y dar el paso a un lado y decir yo voy a ser distinto, yo voy a luchar por algo distinto y yo voy a construir mi sueño y no voy a construir el de alguien más, sino mi propio sueño. Para mí también fue un placer hoy acompañarlos. También me despido. Espero en otro capítulo, en otra ocasión, en otra edición, también estar acá a hablar o profundizar más otros temas que todos tenemos que no nos alcanza un video. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Daniela. La verdad me da mucha felicidad el haberte escuchado y qué gran consejo que nos dio, ¿no? Esto de aprovechar el tiempo, chicos, es muy importante, no lo olviden. Este es Jairo Cast Código Mental y estaremos compartiendo nuevas experiencias con nuevas personas y mejorando las experiencias hacia todos ustedes. Muchas gracias.